días. Buenos días. ¿Y tú? Pues todo esto depende desde el lugar en el que se mire. O sea, el otro día reprochaban mucho a Nacho Escolar en las redes que cuando era el PP quien prorrogaba los presupuestos señalaban que eso era inconstitucional y ahora dicen que no hay ningún tipo de problema. Lo cierto es que un gobierno no tiene por qué presentar presupuestos. Lo que pasa es que no presentar presupuestos quiere decir que el gobierno es incapaz en la práctica de legislar, que puede gobernar, pero que tiene muchas dificultades para legislar. Y aquí hay un problema añadido que es, yo creo que lo más grave, que es la cuestión del aumento del gasto militar. Si no se presentan presupuestos generales, se está hurtando a la ciudadanía a través del Parlamento de una discusión sobre un tema crucial, que es el aumento del gasto en armamento en una situación como esta, que yo creo que en este caso no es aceptable. Si se aumenta el presupuesto militar, eso lo tienen que discutir las Cortes. Volviendo a lo de los jueces, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra democracia, ayer una tal María Concepción Roig, de la Audiencia de Murcia, dijo que la sentencia que absuelve a Alves es una sentencia valente y hizo una intervención contra Irene Montero, que no tiene ninguna responsabilidad en el gobierno actual. Bueno, esta es una de las mismas juezas que decidió absolver a los empresarios de Murcia que prostituían a niñas. Que las élites judiciales en España son un actor político conservador, esto no tiene discusión. Si es que hasta Ignacio Cosidó, en el famoso mensaje a los senadores del PP, decía: controlamos la sala segunda por detrás. Marchena es un operador, ha sido un operador político en España con mucho más poder que cualquier ministro, y todo el mundo sabe pues cómo se negocia el Consejo General del Poder Judicial, cómo se organizan los nombramientos de las altas magistraturas, quién fue García Castellón, quiénes han sido las figuras que han actuado al servicio de intereses de la derecha en este país, y la absoluta impunidad en la que actúan los jueces. Es prácticamente imposible que a un juez le condenen por prevaricar. Hay alguna excepción, como el caso del juez Alba, que acabó en la cárcel porque la cosa era pues ya excesiva, pero uno de los grandes problemas de la democracia en España son sus élites judiciales. A mí no se me olvida, siendo vicepresidente del gobierno, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dijo: el gobierno de España es ilegítimo porque el vicepresidente es comunista. Y no fue objeto de ningún tipo de sanción, ni siquiera de atención mediática. Es gravísimo lo que ocurre en este país con las élites judiciales, que además tienen aterrorizados a muchos jueces de base, que claro, todo el mundo sabe cómo se producen los ascensos en la judicatura, como para que alguien diga algo, pero que ya haya jueces que se dediquen a atacar a dirigentes políticos de manera cotidiana, pues revela para quién trabaja la derecha. Ya lo dijo Aznar: el que pueda hacer que haga, y los jefes de los jueces lo entendieron perfectamente. 8:40. O sea, con respecto a las palabras, yo creo que la palabra rearme, si lo que se va a hacer es rearmarse, es correcto. Entiendo que a Pedro Sánchez le gustará más llamarlo algodón de azúcar, pero si es rearme, yo creo que es justo hablar de rearme. Hace 4 días el Electopanel hizo una encuesta sobre el rechazo o la aceptación de las bases de Estados Unidos en España y en Europa. Y más del 60% de los españoles rechazarían la presencia de bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio y en el territorio de la Unión. Si el famoso referéndum de la OTAN del año 86 se hiciera ahora, según esta encuesta, la gente diría bases fuera, lo cual es bastante llamativo. Claro, a partir de aquí yo creo que y voy muy rápido, la gente no entiende es un rearme que depende tecnológicamente básicamente de Estados Unidos. Que es difícilmente defendible como un aliado en estos momentos, y un sistema de defensa europeo basado en la OTAN, que es una organización liderada por los Estados Unidos. O sea, yo creo que cuando la gente escucha a Yone Belarra o Irene Montero, estando o no de acuerdo con ellas, comprende lo que dicen y entiende lo que están diciendo y a lo que se refieren. Y que cuando escuchan a Yolanda Díaz, pues uno se queda como está o todavía con más dudas. Podemos es una formación política... Pon un ejemplo. Con respecto a la OTAN, con respecto a la guerra, con respecto a los parados de más de 52 años. No es el momento de rearme, es el momento de más Europa, dijo ayer Yolanda Díaz. Mejor que te diga en qué no es errática, creo que acabará antes. O sea, no sé, creo que Podemos en este caso es clarísimo. Es decir, la OTAN no es un sistema de defensa viable para Europa, el rearme no va a ninguna parte. O sea, y esto además... Podemos lo hacía fuera y dentro del gobierno. No es casual que fuera Podemos a quien echaran del gobierno. Yo creo que el proyecto de una izquierda dócil con respecto al PSOE,
que tenía que matar a Podemos fracasó, y no lo digo yo. Si Sumar solamente es capaz de hablar de Podemos y el titular de su congreso es hablar de Podemos, pues ya está claro que eso fracasó. A partir de ahí, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, y creo que a Podemos le va muy bien caminando solo. Cuando llegue la hora de que haya un proceso electoral, habrá que ver qué hacen todos esos partidos que tienen intereses muy diferentes. Yo creo que en sus ámbitos territoriales algunos se pueden sentir cómodos, pero en el ámbito estatal a mí no me parece para nada descartable que Más Madrid o que Compromís apuesten por una fórmula de coalición, además justificada en la excepcionalidad del momento, etcétera, etcétera. Hay quien dice incluso que se pactaría con el PSOE presentarse solamente en algunas circunscripciones. Yo creo que Podemos es una garantía de que la izquierda va a seguir existiendo en España, y que en Sumar no se ponen de acuerdo prácticamente en nada, y algunas de sus figuras más relevantes van abandonando la formación. Yo creo que Podemos no se debe dejar involucrar en esa toxicidad, que tiene que seguir avanzando, y cuando llegue el momento de los desafíos electorales se verá la fuerza que tiene cada uno. Sí, bueno, tengo que... Con todo el respeto hacia todo el mundo, simplemente ver la manera en la que los medios afines al PSOE han tratado a Sumar y trataban a Podemos revela que es lo que le ha interesado al PSOE y a esos medios, que sea la izquierda que se coloca a la izquierda del PSOE. Y lo que le va bien al PSOE, con todo el respeto, creo que no le va bien a la izquierda. Eso no quiere decir que después no tenga que haber acuerdos de gobierno y los acuerdos que sean necesarios. Pero creo que es evidente, llegados a este punto, que un modelo de izquierda como Sumar no es bueno para la izquierda. Y la prueba es que Sumar, que decía esto lo podemos hacer sin Podemos y tranquilamente, pues ahora resulta que es como Podemos. Y lo que estamos viendo es un contraste enorme entre lo que era el gobierno de coalición anterior, en el que Podemos claro que contaba y claro que forzaba al PSOE a hacer cosas que no quería hacer, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. El famoso ruido, y que al final pues cualquiera se da cuenta de que también el gobierno es un terreno de combate. A partir de ahí, yo creo que todo el mundo tiene que asumir cuál es su camino. Si lo que se va a vender es, otra vez, un modelo no democrático, un modelo de imposición, un modelo de violencia mediática para subordinar a Podemos a fuerzas dóciles al PSOE, eso no va a funcionar y Podemos no va a entrar ahí. Y a partir de ahí, teniendo un poco de seriedad, o sea, lo de decir que hay sectores de la izquierda que se van a ir al PSOE, esto es lo que ha ocurrido siempre. Esto es lo que ocurrió con López Garrido, con Cristina Almeida, esto es lo que ocurrió con figuras como Carmena, que está mucho más cercana culturalmente al mundo PSOE y a sus espacios mediáticos afines que a lo que pueda representar Podemos. Parece que en su libro no te trata demasiado bien. Bueno, pues... por lo que he leído, todavía no he leído el libro. Yo no lo he leído. Pero he leído tampoco. Resúmenes y una entrevista ayer en la que te hacía bastante culpable Claro. de la división de la izquierda. Manda narices, o sea, la que se monta es alcaldesa por Podemos, después se monta una escisión con Errejón y gracias a eso gobierna la derecha en Madrid. La capacidad de autocrítica de su señoría, en fin, la dejamos para otra ocasión. Pero respecto a los partidos territoriales, todo el respeto para esos partidos territoriales, pero esos partidos territoriales rara vez apuestan por una confluencia con otras formaciones políticas cuando las elecciones son en sus comunidades autónomas. Tiene bastante poco sentido decir yo voy solo en mi comunidad, pero dame tus votitos en las generales. Eso es muy difícil que ocurra y creo que esos partidos están más cerca del PSOE que de Podemos, por lo menos en este contexto actual. Bueno, yo creo que es muy llamativo que el titular que haya buscado Sumar de su congreso sea Podemos. A partir de ahí, una conclusión muy evidente respecto a lo que representa Sumar hoy y respecto a lo que representa Podemos. Hay otro elemento muy evidente y es que Sumar no hablaba ayer como un paraguas de muchos partidos, sino como un partido más en el que apenas 500 personas han participado en un proceso de votación, algo que si se compara con Podemos pues es bastante poca cosa. A partir de ahí hay algo muy llamativo y es por qué estas apelaciones a la unidad electoral. Cualquiera diría que el PSOE no descarta la posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones porque si no esto no se entiende. Yo creo que Podemos
en este último año y medio pues ha demostrado muchas cosas, de estar contra las cuerdas y después de recibir muchos vetos y muchos ataques y estar en una situación muy complicada, pues a partir de las elecciones europeas ha demostrado que es la fuerza política, no solo con más militantes y con más participación en sus procesos internos, sino más fuerte a nivel electoral. Podemos es un partido y el paraguas Sumar son muchos partidos, Sumar, Más Madrid, Compromís, Los Comunes, Izquierda Unida, fuerzas regionalistas de Canarias, de Baleares, de Aragón, etcétera, etcétera, y creo que a Podemos le está yendo muy bien, que está experimentando un crecimiento sostenido, con posiciones nítidas y sin contradicciones con respecto a la OTAN, con respecto a la guerra, con respecto a las cuestiones sociales, y cuando llegue el momento de que haya unas elecciones, yo creo que ocurrirá que una parte de Sumar irá con el PSOE, como ocurrió en su momento con el Partido de la Nueva Izquierda, de López Garrido y de Cristina Almeida, y estoy convencido de que en ese contexto, pues con los sectores que no quieran incorporarse al Partido Socialista, pues seguramente Podemos podrá entenderse. Pero ni Sumar es ya un paraguas de nada, y el partido que ayer celebraba un congreso y que quiso que el titular fuera Podemos, pues creo que probablemente acabará con toda su dirigencia de Iniciativa per Catalunya, acabará en el PSOE.